Escritura, Mateo capítulo 20, verso 16. Lo tiene allí, puede leerlo junto conmigo. 20, 16. ¿Lo tiene? Dice la palabra, así, lo leemos todos juntos, dice, así, los primeros serán postreros, y los postreros, ¿qué dice? Primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Cierre sus ojos, medite esta palabra y dígale al Padre que hoy usted cree esta escritura, usted cree lo que Él dice en esta palabra, porque no soy yo quien lo dice, es Él el que lo dice, es Dios quien lo está diciendo. Así es que ponga la atención en esta escritura y dígale, Señor, yo sé que en mi corazón tú quieres que no solamente sea llamado, sino que también sea escogido y fiel. Hoy quieres que tú, Señor, mi corazón sea transformado, sea bendecido a la manera en la que tú quieres bendecirme. Que hoy, Señor, en todo lo que tú has planeado en propósito para mi vida, se vaya cumpliendo. Yo lo deseo. Aquí estoy, Señor, como un cuerpo vivo, santo, un sacrificio vivo y santo, que es agradable a ti, Señor. Hoy pongo mi vida en este altar, este primer domingo del año, como esa primicia en mi corazón, porque tú recibes siempre las primicias. En este día, cada uno de los que estamos aquí, Señor, hemos entendido a bien que no importan las situaciones, nuestras vidas climáticas o de temporada, tú siempre serás el primero. Y aquí está nuestra vida puesta en este altar, Señor. Sabemos que tú bendices esta iglesia y tú bendices a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús, aquí están tus primicias, Padre. En el nombre de Jesús yo declaro que tú traes bendición en abundancia a cada uno de los que hoy estamos aquí para bendecir y glorificar tu santo nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. La semana pasada hablaba sobre no sé si se acuerda, un manual que uno lee y conforme va diciendo el manual, las instrucciones o las indicaciones, uno las va siguiendo. Y conforme va en ese manual haciendo las indicaciones, va descubriendo que es verdad lo que está haciendo. Así es que cuando uno toma un manual para X trabajo, yo en este caso lo mencionaba para una lavadora, yo sé que hay gente que conoce más que yo, pero para mí el ir aprendiendo, para alguien que muchas veces no sabe, el ir conociendo, hay alguien que a lo mejor sabe más que yo. Muy probablemente yo me pudiera haber acercado con alguien más y a lo mejor él me hubiera ayudado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, realmente para nosotros, el aprender no solamente de alguien más, sino también de la Escritura, me lleva a entender los propósitos de Dios en mi vida. Pero hay algo que me falta. ¿Qué sería lo que me faltara? Si yo lo leo y lo entiendo, ¿qué sería lo que me faltara? Hacerlo. O sea, confiar. ¿Amén? Porque si yo confío en que lo que está escrito, entonces en mi vida me va a ir bien. Si la Biblia dice que Dios va a enseñar a mis hijos y se multiplicará la paz en mis hijos, entonces yo le puedo decir, Señor, es que tú dijiste que yo no les iba a enseñar, que tú les ibas a enseñar. Y dice el Señor, sí, pero te tengo que usar a ti. O sea, yo soy, qué caray, entonces yo soy el que, sí, pero no eres tú, yo les voy a enseñar. Amén. En este aspecto para nosotros muchas veces no lo comprendemos porque nos es más fácil que alguien lo haga por nosotros. Pude haber mandado la lavadora a que me la arreglaran y a lo mejor me hubieran tardado unos 20 días, mi esposa ya estaría así. Y a lo mejor me hubieran cobrado muy caro por algo que fue tan sencillo.
Sin embargo, no es que no quiera confiar en alguien, sino que eso nos lleva en muchas ocasiones a nosotros a no ir confiando, a ir no creyendo. Y pues a uno dice uno, no, pues me vieron la cara. Sí, o sea, realmente uno cae en ese entendida. Pues sí, te vieron la cara. Pues sí, porque yo no sé. Y realmente para mí no es desechar los trabajos de nadie. Yo quiero que me comprenda algo. El ejemplo yo lo puse porque para mí lo que la Biblia dice es algo que no me lo enseña a lo mejor una persona, porque me lo enseña directamente Dios en mi vida. ¿Lo creemos? Entonces, cuando yo lo creo en Dios, cuando yo estoy leyendo la palabra, aquí me está diciendo Dios algo muy importante. Y si yo no creo que es Dios quien lo está diciendo, pues entonces ya estamos mal. ¿Ven? La palabra, ¿por quién fue escrita? Por muchos hombres, pero inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces, todos los que fueron inspirados por el Espíritu Santo fueron los que hablaron, los que escribieron, los que testificaron y dijeron, yo soy testigo, yo estuve allí, yo te confirmo que sí es verdad. ¿Eh? Así es que si nuestros hijos son enseñados por Dios, Él me va a usar. Para mí, Él me va a usar, pero Él quiere que sepa que Él los va a enseñar. ¿Amén? ¿Quién los va a enseñar? Dios. ¿Quién va a enseñar a nuestros hijos? Dios. Entonces, ¿pero te va a usar a ti? Dile al que está a tu lado, dile, no te escapas de todos modos. ¿Vale? Entonces, hay cosas que a lo mejor no lo comprendemos, no lo entendemos, pero vamos a ver esta escritura un poquito más para atrás. No la vamos a leer toda, pero dice la escritura en el versículo 3, Mateo 23, dice que saliendo de la tercera hora del día, bueno, aquí dice, desde el versículo 1, dice, el reino de los cielos, Mateo 21, es semejante a un hombre, padre de familia, que en la mañana sale a contratar a obreros para su viña. Habiendo convenido con estos, en un denario al día los envió a su viña. Él salió por la mañana muy temprano. Quiere decir que digamos que a la primera hora. ¿Cuál era la primera hora? Las 6 de la mañana. Entonces, este hombre trabajaba muy duro y el salario de un día era un denario. ¿Amén? A ver, una pregunta antes. ¿Se acuerda del versículo que se iba a aprender de memoria la semana pasada? A ver, ¿qué número era? Salmo 5, sí se lo aprendieron. Yo no me lo aprendí, el pastor no se lo aprendió, imagínense. Pero ¿qué dice el Salmo 56:3? Cuando temo, el día en que yo temo, ¿qué dice? Yo en ti confío. Así es que, ojo aquí, porque nos toca muchas veces que sabemos el versículo y de repente llega un momento y temo y se me olvida el versículo. Y digo yo, bueno, pues entonces ¿para qué lo aprendí, verdad? Entonces es importante que no te sientas mal, sino que poco a poco vas a ir experimentando, porque tu corazón se va a ir poniendo en el mismo canal y en el momento en que temes, ese momento va a venir ese versículo y dices tú, el día en que yo temo, yo en ti confío. Amén. O sea, no te preocupes si en el momento en el que tuviste miedo de algo, no te acordaste del versículo. No te preocupes. En su momento, el Espíritu Santo te lo va a acordar y te vas a decir, sí, en el día en que temo, yo en ti confío. Y vas a sentir una paz que nadie más siente. ¿Lo crees? Dice la palabra, habiendo convenido, en el versículo 2, habiendo convenido el padre de familia, el dueño de la viña, con los obreros de un denario, los envió a su viña. Versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban sentados en la plaza, desocupados, o sea, como a las 9 de la mañana. ¿A qué horas entraron a trabajar los primeros? 6 de la mañana, y después, a las 9, 3 horas después. Dice, también les dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que ¿qué? Lo que sea justo, dice. Versículo 4, vamos. Dice, y ellos fueron. Dice, lo que sea justo. Versículo 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y de las horas sexta y novena, quiere decir a las 12 de mediodía y 3 de la tarde. O sea, imagínense, ya nada más fueron a las 12 y otros a las 3 de la tarde, dice, e hizo lo mismo.
Y luego dice, saliendo a la hora 11. Quiere decir que eran las 5 de la tarde. Unos trabajaron desde las 6 de la mañana y otros trabajaron desde las 5 de la tarde. O sea, unos trabajaron todo el día y unos nomás trabajaron 1 hora, a las 5 de la tarde. Y también a ellos los contrató a la 11ª hora, dice, halló a otros que estaban desocupados, les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Cómo estuvieron todo el día? ¿Sí me va siguiendo? Dice la palabra en versículo 7, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a mi viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. O sea, ¿iba a pagar a quiénes? ¿A los que llegaron a qué horas? A las 5. ¿A qué horas llegaron? A los que llegaron a las 5 de la tarde, dijo, a ellos págales primero. Y luego le dice, versículo 9 dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que, repita conmigo, pensaron. ¿Qué pensaron? Que habían de recibir más. ¿Por qué pensaron eso? Porque trabajaron más. ¿Está usted de acuerdo? ¿Usted haría lo mismo? Muy probablemente. Así, si yo ya leyera si no hubiera leído la parábola, yo pensaría que yo me iba a pagar más. ¿Estamos de acuerdo? Dice, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, ¿qué hicieron? ¿Contra quién? Contra el padre de familia, diciendo, estos últimos han trabajado, ¿cuánto? 1 sola hora. Y los has hecho iguales a nosotros. ¿Cómo los hizo? Que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, quita conmigo, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero si yo quiero dar a este último como a ti, ¿qué dice? ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú qué? Envidia porque yo soy bueno. Y luego dice, así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, pero pocos ¿qué? Escogidos. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre un llamado y un escogido? Medite en esta palabra. ¿Cuál sería una diferencia entre un llamado, uno que ha sido llamado, y alguien que fue escogido? Bíblicamente, para mí pudiera ser que si Dios nos ha llamado a todos, quiere decir que a todos nos escogió. Pero esta escritura no está diciendo eso. Esta escritura está diciendo, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Yo pudiera decir, entonces, todos los llamados aquí, todos nos vamos a ir al cielo, porque todos tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y entonces podría decir, no, entonces todos sí nos vamos a ir al cielo. Amén. Amén. Qué padre, qué bendición. Sí, yo tengo 34 años. Digo, o sea, en el ministerio, ¿verdad? Yo sé que ya me veo un poquito más grande. De 36, gracias, amor. Sí. Pero estos 34 yo puedo decir, pues a lo mejor el Señor allá en mí, allá arriba tiene una residencia ya, hasta con alberca, ¿verdad? Cualquiera quisiera eso, ¿verdad? Y de repente llego al cielo y sucede que, ¿quién viene hoy por primera vez? Bueno, voy a poner un ejemplo
¿Quiénes son los más nuevos? Bueno, eso es todo. Llega al cielo igual que yo y Dios le da una residencia igual que a la mía. Y con una alberca un poquito más grande. Yo digo, Señor, no te equivocaste, ¿verdad? Yo pudiera pensar eso. Pero entonces, si ese fuera mi pensamiento, entonces Dios a mí no me daría una residencia. Me daría una casa hasta más pequeña. ¿Estamos? Hasta más pequeña. O a lo mejor un departamento ahí con un baño y compartido con todo el piso. ¿Cuál es la diferencia entonces? Entre un llamado y un escogido. A lo mejor ni siquiera me voy con él y él se va antes. ¿Cuál es la diferencia entre un llamado y un escogido? Bien, ¿cuáles son las palabras que aquí dice? Ahí viene. Él mismo le dice en el versículo 15. Dice Dios, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? Dice, o tú, ¿qué dice? ¿Tienes qué? Envidia. ¿Y qué es lo que hizo él? ¿Por qué supo que tenía envidia? Porque fíjese bien lo que dice el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Qué hacían? Murmuraban. Qué palabra tan tremenda, ¿verdad? ¿Qué hacían? Murmuraba. ¿A poco no nos pasa lo mismo en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestros hijos, entre hermanos? Porque él le dieron regalo y a mí no. Porque el de él no usa pilas y el mío sí. ¿Sí me explico? O sea, empieza uno a murmurar, a comparar, a sentirse mal porque, oye, ya tengo más tiempo, oye, yo soy el mayor, oye, yo esto, oye, yo lo otro, oye, yo aquello, yo estoy haciendo todo el tiempo trabajo y el otro ni trabaja, como nos dicen los pastores, ¿verdad? Que no trabajamos. A lo mejor no trabajamos, ¿verdad? Pero yo digo, ¿cómo es que muchas veces nosotros, en vez de ver lo que Dios me da, estoy viendo lo que Dios le dio a él? O lo que Dios le dio a aquel. O lo que Dios le dio al otro. ¿Y por qué si yo hice esto, entonces Dios es injusto? Entonces ahí está la diferencia entre un llamado y un escogido. ¿Qué hace un escogido? No murmura. No tiene envidia. Recibe un denario. ¡Ay, gracias! ¡Qué padre! ¿Cuánto te dio un denario? ¡Ay, qué bendición! Fíjate, tú trabajaste 1 hora y a mí me va a dar lo mismo. Oye, qué bendecido eres. ¿No hacemos eso? Yo trabajé todo el día y me regalaron una camioneta y tú trabajaste 30 minutos y también te regalaron una camioneta. Oye, qué bendecido eres. Qué padre. Oye, te dio uno sin pilas. Qué bendición, hombre. A mí me dio uno con pilas. Yo creo que el Señor sabe que yo necesito trabajar más porque necesito comprarle las pilas. Pero no, o sea, el pensamiento que tenemos en nuestra mente es de envidia, es de murmurar, es de por qué tú sí y yo no. O sea, estamos siempre pensando y cuando muchas veces Dios piensa en todos. Y eso nos lleva a conocer que Dios conoce mi corazón. O sea, el saber que Dios conoce mi corazón de esta manera es decir, mijito, entonces voy a tener que trabajar en ti en la envidia. ¿Por qué? Porque estás viendo al otro, porque hay murmuración a mí mismo. Cuando yo a ti te estoy dando esto, fíjate, te di esto porque yo más adelante te iba a dar esto, pero ya ante esta reacción que tú tuviste,
Creo que ya voy a tener que trabajar un poquito más contigo. Ay de mí, ¿verdad? Ay de mí. No, por eso no dije amén. Yo sabía que no me iban a decir muchos amén. Dice la palabra, acompáñeme a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, verso 12. Esta escritura me enseña una de las cosas muy importantes en lo que Dios quiere que yo hable, porque Juan ahorita en la mañana cuando compartía lo de la Santa Cena, es algo tan importante que haya en nuestro corazón. Dice la escritura, vestíos pues, ¿lo tiene? Léalo conmigo, vestíos pues, dice, vestíos como ¿qué? Escogidos, no como llamados. Dice, usted vístase como un escogido. Voltea con el que está a tu lado y dile, oye, te ves como escogido, dile. O sea, ¿sale? Hasta te pusiste una buena vestidura hoy. Dice la palabra, ¿cómo son los escogidos de Dios? No dude, dile, te ves como un santo y como un amado, y eso que no trae la máscara del santo, dile. Dice, de entrañable misericordia, o sea, no eres envidioso, al contrario, diste, esa es misericordia. ¿Amén? Dice, de benignidad, eres muy bueno. Fíjese lo que le dijo ahorita a la persona que andaba vestido de santo y de llamado, de escogido, no de llamado. Dice, tú le estás diciendo, eres misericordioso, eres bueno, hay humildad en tu corazón, eres un manso, no un menso, un manso, dice, y eres muy paciente. Eso somos todos aquí, amén. Eso, así no diga ay de mí en eso, ¿verdad? Soportas mis errores, perdonas al que te ha ofendido cuando traía una queja. Y dice, de la manera en que Cristo también te perdonó, así tú lo haces. Fíjese bien cuando yo tomo la escritura para mí, dice, y sobre todas estas cosas, dice, vístete de amor. ¿Qué es el qué? Vínculo perfecto. Dice, la paz gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y ser qué? Esta es una de las cosas que caracteriza a una persona que se ha vestido de santidad. Una persona que ha sido escogido, no solamente llamado. ¿Cómo se entiende esto? Déjenme le ilustro un poquito. Voy a pedir 3 que me ayuden aquí enfrente. Eso, Marcos, tú, Gabriel, ya sabes que tú eres el... Y uno más, ahí viene Antonio, muy bien, córrele aquí. Nada más para ilustrar poquito esto. Cuando yo veo que... ¿De qué lado? ¿Y de qué lado tú, Antonio? Tú aquí enfrente, Gabriel. Acá, ahí. Entonces, cuando yo veo que Él es como tú y yo, que somos uno, Él está lleno de pecado y tiene muchas fallas y es envidioso, no es misericordio, es un llamado, ¿tal? Le falta el ser escogido mucho, ¿sí? También te regresas, otro por favor. ¿Se fijaron que sí es un llamado? Tiene fallas. Tiene fallas. Pero él recibe a Cristo en su corazón. Bueno, antes, fíjese bien, una de las cosas es que el enemigo, ¿sí? No voy a decir el nombre, hasta para adelante, quiero que estés un poquito más. Entonces, el enemigo antes lo manipulaba. Y pues él tenía envidia por el enemigo, ¿verdad? Porque él enseñó. Porque el que tranza no avanza, porque, sí, ¿verdad? No hay muchos de esos, ¿verdad? Entonces empieza a haber muchas cosas, pero el enemigo no actúa nada más en su mente. ¿En dónde actúa? En su corazón. Y cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, yo soy Cristo Jesús, y Él recibe a Cristo Jesús en su corazón, entonces el enemigo ya no le puede hacer nada. Amén. Dice la Biblia que Jesucristo con su sangre nos lavó.
nos limpió, quitó todo pecado. ¿Qué quitó todo? ¿Todo qué? Otra vez no escuché, ¿todo qué? Ya no hay pecado en su vida. ¿Lo cree? Si era un tranza, ya no lo es. Si no era misericordioso, ya no lo es, porque ya Dios ¿la qué? Lo limpió. ¿Con qué lo limpió? Con la sangre de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Él ya ha sido llamado. Ya Cristo está en Él. Ya está aquí porque hay una justicia en su vida. ¿Quién lo hizo justo? Cristo. ¿Qué hizo con Él? Lo justificó. Lo limpió de todo pecado. Ya no, Él más, ni el diablo lo puede tocar. Por eso, como es que en muchas ocasiones vemos a gente que puede ser de otras iglesias, no de comunidad, que de repente quieren sacarle un demonio a un cristiano. O sea, imagínense, yo soy luz. ¿Amén? ¿Qué soy qué? Mucha luz. Imagínense así, una luz así muy fuerte, es resplandeciente, y de repente, ¡pum!, se pone aquí. ¿Qué va a pasar él? ¿Va a ser qué? Una luz resplandeciente. ¿Amén? Y de repente viene alguien y le quiere sacar al demonio cuando el demonio ni siquiera lo puede tocar. O sea, imagínense cómo está el demonio ante una luz. ¿Cómo está el enemigo? No, nada más así. Déjame te digo cómo. Va a estar así. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? O sea, a ver, hazle así, así como que, y vete haciendo así, pasos para allá. Así mero. Así está el enemigo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Entonces el enemigo no se puede tocar, no le puede tocar. No lo puede tocar. Entonces, ante eso, el enemigo sabe que ya no lo puede tocar. Él es santo, es puro, es justo, está justificado. Entonces, él es una persona que está vestido, dice, escogido de Dios, santo, amado. Ahora sí, ya él es escogido. No, dice que él todavía le falta mucho para hacer eso. Pero ya hay humildad, Jesús ya está en su corazón, porque aquí dice todas estas cosas, dice, de la misma manera en que Cristo perdonó, también tú perdónalo. Y entonces él ya empieza a decir, ok, entonces ahora Cristo vive en mí. Sí, ya Cristo vive en mí. Y entonces él sale contento diciendo, entonces Cristo vive en mí. Sí, ya Cristo vive en ti. Pero le falta algo. Ya tiene a Cristo Jesús en su vida. ¿A quién tiene entonces también? Al Espíritu Santo. ¿A quién tiene? Entonces como él y el Espíritu Santo y Cristo son uno solo, ¿sí? Él recibe a Cristo Jesús. ¿Y a quién recibe? Al Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús? Lo lavó con su sangre, lo limpió, lo purificó. Amén. Pero ¿qué hace Jesús? Dice que Él está sentado a la diestra del Padre, pero como son uno solo y son el mismo, ¿quién le va a enseñar? ¿Quién le va a enseñar? A ver, ¿quién le va a enseñar? ¿Seguros? Así dice la Biblia. Es la unción que le enseña a él. Amén. Y entonces él sabe que ha sido limpiado. Y entonces él dice, por eso dice aquí, vestíos. ¿Por qué? Porque ¿qué le falta? Una vestidura. ¿Eh? ¿Qué le falta? ¿Una qué? Entonces ahí falta una vestidura. Ya tiene a Cristo en su corazón, pero hay otra escritura que dice, despójate del viejo hombre y vístete del nuevo. Amén. Pero sucede que él fue de los que fue llamados a las 6 de la mañana a trabajar, porque él siempre se levanta bien temprano. No se duerme en el trabajo, ¿no? Entonces, imagínense cuando él está en una posición de ahora como hijo de Dios y fue a trabajar a las 6 de la mañana. Pero llegó otro a las 5 de la tarde. Y al de las 5 de la tarde le pagó lo mismo que a él. ¿Qué va a pasar esto? Aquel no lo puede tocar. Pero le dice, ¿y ya viste? ¿Ya viste a qué? O sea, ¿qué le puede hacer? Le puede hablar.
qué injusto. Y entonces, ¿en dónde está trabajando? El diablo no me puede tocar. Yo no puedo reprender a un demonio de ahí porque ¿quién está aquí? Estamos aquí. Pero el diablo sí puede ¿a qué? Y entonces ya aquí empieza el pecado. No es que Cristo no lo haya lavado, porque la sangre de Cristo tiene poder. No es que Cristo, ay, perdón, ahí como cuando uno lava los platos, ¿verdad? Uno. De repente encuentras el tenedor todavía con comida, oye, no lo lavaste bien. Y no, Cristo no le hizo así. Cristo lo lavó bien. No dejó nada. ¿Dónde empezó el pecado? Y ya ves, qué bárbaro. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo trata de taparle los oídos a aquel que no esté hablando, pero él le gana y le hace más caso a él, y se va y se queja con el jefe y hace un chorro de cosas. Y entonces, ¿Dios qué hace? ¿Se vistió de escogido? Le llamó, pero le falta misericordia, amor, bondad, perdonar, benignidad. Así lo mismo le pasó a Jesús. Cuando Jesús estaba ayunando, el diablo le habló, no lo podía tocar, pero el diablo le habló. ¿Por qué? Porque él tenía hambre. Y el diablo le habla y le dice, convierte las piedras en pan. Pero por otro lado, el Espíritu Santo también le habló y le dijo, no viene de Dios esa palabra. Y entonces él pudo diferenciar quién le estaba hablando allá y quién le estaba hablando aquí, porque él está aquí. ¿Quién le está hablando allá? Entonces muchas veces nosotros hacemos más caso a lo que vemos y oímos, ¿a lo qué? Un escogido es el que se viste, es el que está creyendo aquí la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo siempre se lo está diciendo. Un escogido sabe que lo que aquí dice es verdad. Sabe que lo que aquí dice es Dios diciéndoselo. Qué triste sería si yo no veo que Jesús pudo haber sacado al diablo. ¿Qué pensaría él si él, sabiendo que él era malo, vente, sabiendo que él era malo y que hacía cosas que no estaban bien, de repente ahora llega a una iglesia y ahora él siente que le tengo que decir yo como pastor, oye, es que te andas enchamucado? No es cierto, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque el diablo se fue cuando Cristo llegó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema de él? No, como pastor no puedo sacarle un demonio a alguien que ya tiene a Cristo Jesús en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Porque imagínese qué va a pensar él. Uy, pues si Cristo no pudo, pues entonces déjame ir a buscar a otro que sí pueda. ¿Estás aquí? Y ese es un engaño que el enemigo hace. Por eso hay muchos que están diciendo, no recibiste a Cristo en tu corazón. Sí lo recibí, es por fe. Entonces, ¿dónde está el problema? En la mente. Allí está el problema. ¿Qué es lo que Dios empieza a hacer en nuestras vidas? A enseñarnos, a capacitarnos, a mostrarnos su palabra, a saber que en mi mente hay muchas cosas que yo todavía le creo a Él, en vez de creerle a Él. Él está aquí. Por eso, para nosotros debemos de entender, vístete. No te dice, ya estás vestido, no, te dice, vístete. ¿Cómo qué? No, ahí dice. ¿Qué dice, Gabriel? Como escogido, sí. A ver, léelo otra vez. Colosenses 3:12.
Ahí dice, ¿cómo dice? ¿Vestidos como qué? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vestirme. ¿Cómo qué? ¿Ya viste la diferencia entre un llamado y un escogido? ¿Qué haría el llamado? No, ¿qué debería hacer el llamado? Cambiar. Pero ¿qué haría un llamado cuando ve a otro ganar lo mismo que él? Envidia, murmurar, enojo, ira, pleito, celos. No va a ser agradecido. Pues ¿para qué trabajo? Si hacen como que me pagan, pues hago como que trabajo. ¿Lo ha escuchado? ¿Verdad? Mañana llego tarde, pues sí. Y luego llega el pastor, me corrieron, pues sí, también te duermes en el... No, no es... Ya me dieron contrato nuevo. Gracias, gracias. Yo creo que es importante que veamos la diferencia entre un llamado y un escogido. ¿Estás aquí? Ok, voy a pedirle a mi esposa que nos platique algo que a mí me gustó mucho cuando me lo platicó. Y es una historia verídica del Antiguo Testamento. Y pásale, Jonathan, al teclado, porque estamos por terminar también. Y ahora la voy a dejar a ella unos minutos, mientras yo me voy a echar un café. Platicando con mi esposo, le comentaba recuerdan que el pueblo de Israel, escogido el pueblo, tuvo que ser enviado a Babilonia. ¿Por qué? Por infiel, porque comenzó a adorar a otros dioses. Y fue llevado cautivo 70 años a Babilonia. Terminándose este tiempo de cautividad, Dios cumple su promesa de regresarlo. Entonces dice que el rey Ciro, después de que Nabucodonosor ya murió y un hijo de él gobernó, después se cree que fue otro hijo o el nieto. Después, cuando llegó Ciro, dice que Dios despertó el espíritu de Ciro y hizo ver que el pueblo de Israel necesitaba ir a reconstruir su ciudad, y los manda de regreso con dinero, con oro, muchas cosas, materiales para que pudieran reconstruir la ciudad de Jerusalén. Más o menos fue en el 538 a.C. Años más tarde, durante este proceso, el pueblo comenzó con muchas dificultades, la obra se paró, no fue fácil para un Jerusalén que estaba siendo otra vez formado como ciudad, como país. Dios manda, ya no estaba Ciro, ahora estaba el rey Artajerjes, y Dios pone todo para que tú lo puedes ver en el libro de Esdras, como en el 485, Esdras fue llevado a Jerusalén, lo mandó Artajerjes para que se siguiera cumpliendo la palabra de Dios. Cuando Esdras encuentra al pueblo, ve que hay muchas dificultades, pero hay algo muy especial que comenzó a ver, que Esdras era un hombre levita de la descendencia de Aarón, era un escriba, era un sacerdote. Entonces él comenzó a poner nuevamente al pueblo a adorar como Dios había establecido desde la ley de Moisés. Pero se dio cuenta de algo muy importante, que de la línea de los levitas, de los sacerdotes, de los que dirigían al pueblo en la adoración y a ministrar a Dios trayendo ofrendas, como lo hacían los sacerdotes, encontró que 103 de esos hombres estaban casados con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Esto no era el problema. El problema no era de que hubieran casados con mujeres que no fueran del pueblo de Dios. El problema era que nosotros recordamos en la línea genealógica de Jesús está Rahab, que era de un pueblo que no era de Dios, que aún era prostituta. Sin embargo, Jesús viene de ella. Es decir, no era el problema que estuvieran casados con mujeres extranjeras, sino que estas mujeres no habían decidido
ser parte del pueblo de Dios, porque según la ley de Moisés había un ritual o una ceremonia que se hacía para que un extranjero ahora tomara la posición de un judío. O sea, a ver, otra vez. Estas personas no quisieron convertirse a ser del pueblo escogido de Dios. A ver, otra vez, hermanita. ¿100 qué? 103. 103 sacerdotes. Ajá. Levitas. Se habían casado. Durante ese tiempo que no servían a Dios porque no estaba el templo. Muchos estaban todavía en Babilonia. Estaban en Babilonia. Ellos se casaron con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Uh-huh. Esas mujeres no habían sido convertidas. Ajá. Ellas seguían adorando a otros dioses. A sus dioses. Ahí mismo en Jerusalén. Comenzaban ellos a adorar a otros dioses, que eso había sido el problema por lo cual el pueblo de Israel años antes había sido enviado cautivo a Babilonia. Entonces Esdras ve un peligro. Dice, si por esto Dios nos había mandado cautivos, si dejamos que esto continúe, vamos a seguir siendo infieles a Dios. Y así lo muestra en el libro de Esdras. Dice, seguiremos siendo infieles. Dice que él comenzó a orar, a pedirle perdón a Dios por todo el pueblo, y tomó una decisión, que tenían que dejar a sus esposas y tuvieron que enviarlas de nuevo hacia sus lugares, esposas e hijos. Y vemos que en el Antiguo Testamento esto se da y pareciera algo muy drástico. Ahora en el Nuevo Testamento, a partir de Cristo, es diferente. Ya el Señor dice que el esposo no deje a su esposa, aun cuando no sea creyente, ¿verdad? Pero es a través de Cristo. Y ellos todavía no estaban caminando con Cristo. Cristo todavía faltaba años para venir. Entonces, el pueblo de Israel fue llamado. Ellos tenían que caminar como escogidos para poder ser fieles. Y tuvo que tener una determinación Esdras para decir, hay que quitar, hay que desarraigar aquello que te puede llevar a la infidelidad. Pienso que... Gracias, muñeca. Es importante que veamos, cuando a mí me lo platicó, dije, ¡ay, qué duro! Porque puede ser un matrimonio. Y qué difícil era la vida en el Antiguo Testamento. Porque la ley es ley. Amén. La ley es ley. Viene Jesús y me habla aquí que cuando yo me acerco a Cristo y pido perdón, Él me lava de todos mis pecados. Y viene Jesús y viene su Espíritu Santo y ahora Él me guía. Y dice que ahora yo me tengo que vestir de misericordia, y no cualquier misericordia, dice de mucha misericordia, de entrañable misericordia, de decir, ay, es que necesito que tú también conozcas a Cristo. Imagínese a mí como pastor siendo envidioso, murmurando. Pues ¿qué? ¿Cuál es entonces mi mensaje hacia ti? ¿Sí se escucha hasta allá? Si me le sube a lo mejor un poquito, ¿sí se oye bien hasta atrás? ¿Sí? ¿No hace mucho ruido la lluvia? Entonces imagínense cómo es mi papel, que ahora que soy hijo de Dios, tengo que tener mi vida en esa vestidura de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de soportar a los otros, de perdonar a los otros, así como Cristo me perdonó, y vestirme de amor y saber que aunque tú no me ames, yo te amo. ¿Ve? Aunque tú no me ames, yo no voy a dejar de amarte. Aunque tú me hagas la vida de cuadritos, no me importa.
te perdono y te voy a amar. Híjole. Diga conmigo, híjole. ¿Sí es una palabra que se usa aquí? Allá en el norte se usa mucho, híjole. ¿Cómo? Chale. Hay veces que a nosotros nos es difícil comprender eso. Pero la Biblia dice, vístete de amor. Vístete. ¿Qué está viendo Dios? ¿Qué ve Dios en nuestro corazón? ¿Qué le gusta esto? Fíjese bien, vamos a leer Marcos capítulo 4, verso 41. Rápidamente. Marcos 4, 41. Y tenga lista primera de Pedro 1, 2. Marcos 4, 41. Aquí está enfrente. Voltee para aquí, para acá. Dice la palabra, antes de que lo lea, voltee para acá. Dice la palabra que iban los discípulos en la balsa y el viento y el mar estaba fuerte y golpeaba contra la barca y casi se hundían allí. Y Jesús dormido, allí en la punta de la balsa y de la barca, y todos acá hasta que van y lo despiertan. Y Jesús, despierta, mira, sálvanos porque perecemos. Como si Jesús fuera el mejor pescador y supiera qué hacer y echan el ancla. Yo creo que pues no sé para qué van, ¿verdad? Pues sí, Jesús estaba dormido. Cuando se despierta Jesús, le dicen, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienes miedo? Porque el agua te llega aquí. Hombre, pues si todavía puedes respirar, todavía aguantas un poco más. ¿Por qué tienes miedo? Dice que en eso habla y le regaña al viento y le dice al mar, calla y enmudece, y el mar se calla y se enmudece y todo se pone una bonanza. Y entonces los discípulos que andaban cerca de Jesús ven a Jesús y dicen, ¿quién es este? Póngamelo. De ahí la escritura. Entonces, ¿qué dice? Te vieron con gran temor. O sea, aparte del miedo que tenían en otras cosas, ese miedo ya no quedó, el temor. Ahora temieron, ¿por qué? Porque dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar. ¿Sabes que así somos muchos de nosotros? Andamos con Jesús en la barca, como si nada, bien padre. Pero cuando tenemos un problema, no sabemos quién es Jesús. Porque si supiéramos quién es Jesús, la iglesia estaría llena. Día 1 de enero. ¿Usted cree? Usted sí sabe quién es Jesús. Es el primero en su vida. Es el que recibe toda gloria y toda honra. Por eso está aquí. Amén. Los que andan de viaje, qué bueno, ojalá y también anden en las iglesias los que andan de viaje. Para mí es bien importante decirle una cosa. Yo no quiero ser llamado. Yo quiero ser elegido. ¿Por qué? Porque sin orgullo lo tenemos que decir. Porque al rato vamos a poner lista y a ver quién no vino. Ojo. Tampoco es así. Capaz que a ellos Dios les da más que a mí, por mi envidia o por mi coraje o por mi presunción, decirle, yo vine el día 1 y tú no. Por eso mi esposa dio un versículo muy importante cuando recogió la ofrenda, cuando cerró. Ese es el versículo. Olvidando atrás todo. ¿Qué tengo que olvidar? Todo. Y ella mencionó mis errores, mis frustraciones, mis problemas. Pero dice la Biblia todo. ¿Qué Dios quiere que yo también olvide? Mis victorias. ¿Sabe por qué? Porque yo no puedo vivir de mis victorias pasadas. Porque Dios tiene mejores victorias para mí en un futuro. Porque muchas veces nosotros estamos diciendo, no, es que yo antes era esto, no, es que yo antes hacía esto, y ahora no haces nada. ¿Por qué? Porque vives en tus victorias.
Nosotros no podemos basarnos y encajonar el Espíritu Santo en mis pasados. No, Dios quiere que yo actúe hacia adelante. ¿Te equivocaste? Qué bueno. ¿Tuviste muchos éxitos? Qué bueno. Olvídalos. Dios tiene algo mejor para ti. ¿Te puedes volver a equivocar? Sí, no importa. Levántate y sigue caminando. Primera de Pedro 1:2. De la palabra. Rápidamente, porque estamos por terminar. Primera de Pedro 1:2. Dice la Escritura. Elegidos. Véalo conmigo. ¿Elegidos según qué? No, fíjese bien lo que dice. ¿Elegidos según qué? A ver, no está mal escrito. Ahí dice, ¿la qué? Presciencia. No dice presencia, dice presciencia. ¿Ya lo leyó bien? Nunca lo había visto, ¿verdad? Dice, ¿está mal escrita la Biblia? No, está bien escrita. ¿Qué es la presciencia? Antes de la ciencia, dice Gabriel. Gabriel anda acá bien, con mucha revelación. Presciencia. Una de las palabras que se cambian por la presciencia es la prevención. También es un sinónimo la provisión. También es la resolución o la medida. Dice bien, entonces dice, elegidos según la medida de Dios, elegidos según la provisión de Dios, elegidos según la resolución de Dios. Dios tuvo que hacer una resolución. Tuvo que decir, ya estoy resuelto. ¿A quién voy a escoger? Entonces, usted está aquí, ¿por qué? ¿Por usted? No, ¿por quién? Porque según la medida de Dios, dijo, este tiene que estar ahí el domingo. Hubo quienes llegaron aquí desde las 9 de la mañana. Mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para obedecer al pastor Paco Treviño y a su esposa. No, ¿verdad que no? Dice, ¿para obedecer a quién? A Jesucristo. ¿Y ser qué? Para que abunden en ustedes la paz, la gracia y la paz. Capítulo 2, versículo 9, rápidamente. Capítulo 2, verso 9. Léalo conmigo. Capítulo 2, verso 9 de Primera de Pedro también. Dice, pero vosotros ¿sois qué? Linaje ¿qué? Escogido. Voltea con el que está a tu lado y dile, te dije, eras escogido. ¿Hecho? Real sacerdocio. ¿Nación qué? Santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para presumirles a todos y andar de presumidos. No, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿A dónde? Oh, ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. ¿Cómo se los voy a enseñar? Cuando hay un vínculo entre nosotros. Voltee con el que está a su lado, no le diga nada ahora, pero voltee con todos los que estamos aquí al lado, no nada más, voltéelos así. A los de adelante volteen para atrás. Déjeme le digo una cosa, todos ellos son parte de ti. En la mañana, por eso tomamos la Santa Cena, porque no tomamos, uno comió frijoles y el otro burritos y el otro birria, tacos de birria, y aquel comió, y aquel anda en ayunas. No, todos comimos de un solo cuerpo. ¿Quién es? Jesucristo. Somos un solo cuerpo. Póngase de pie tantito. Terminamos con este versículo. Apocalipsis 17:14. Y usted no solamente ha sido llamado, sino también es escogido. Dice la palabra que entonces somos fieles. Dice la Escritura, ¿pelearán?
¿Contra quién? Contra el Cordero. ¿Y qué dice? Aquí piensa uno que es Jesucristo, y sí, pero ¿sabe quién es Jesucristo? El cuerpo de Cristo. Entonces ustedes y yo somos ¿quién? El Cordero. Amén. A nivel mundial, nosotros somos ¿quién? El Cordero. Porque el Cordero es Jesucristo. Y dice, ¿pelearán contra quién? Contra el Cordero. O sea, ¿va a haber acusación contra nosotros? ¿Va a haber murmuración contra nosotros? Sí. Pero dice, porque y el Cordero los vencerá. Porque Él es ¿qué? Señor de señores, ¿y qué más? Dice, y los que están con Él, ¿con quién? ¿Los que están con quién? Con el Cordero. ¿Son qué? Elegidos, fieles. Usted es parte de esta escritura, que ha sido llamado, elegido, fiel. ¿Lo cree? Que esto es por fe. No diga ay de mí, diga amén. ¿Lo cree? ¿Hay problemas? ¿Hay dificultades? ¿Hay situaciones que no quisiéramos haber vivido? Y no es porque Dios los permitió, es porque uno mismo los permite. Yo veo la escritura y hago lo que dice allí, va a funcionar. Mis hijos, mi descendencia, mi negocio, mi trabajo, mi empleo será bendecido, prosperado y protegido por Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Cierre sus ojos.